Hola hermanos, muy buenos días. Bienvenidos más a un día de devocional. Pero antes de comenzar vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu amor y tu bondad. Gracias porque eres grande y maravilloso y porque tú nos has guardado y nos has bendecido. Te damos gracias por todo lo recibido, por las cosas buenas y por las pruebas por las que tú nos has permitido pasar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y continuando con nuestros devocionales y la lectura de la Biblia, el día de hoy nos toca leer el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo del 1 al 7. Y yo le puse como tema a el devocional, limpiando nuestro corazón. Y vamos a leer Segunda de Crónicas 34, del 1 al 7. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y los desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre los altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Lo que acabamos de leer es que Josías comenzó a reinar desde los 8 años. Su reinado duró 31 años. Y siempre hizo lo recto ante los ojos de Dios. Él siempre hizo las cosas bien. Pero Dios tenía preparado algo especial para este niño. Y es que él comenzó a buscar a la presencia de Dios desde que era un niño, como nos está diciendo estos versículos. Y lo primero que hizo fue limpiar a todo Israel, Jerusalén, Judá y todas sus ciudades que estaban alrededor. Todas las limpió de todas las imágenes que ellos mismos habían levantado, que ellos mismos habían adorado. Él todo eso lo quitó. Quitó todo lo que a Dios no le agradaba. A pesar de que era un niño, sabía que a Dios no le agradaba todo lo que el pueblo de Israel había hecho. Y lo empezó a limpiar. Él desde niño siempre estuvo buscando a Dios. Como nos dice aquí en la Biblia, a Dios de su padre David. Así como Josías también comenzó a buscar a Dios, nosotros también podemos hacerlo, no importa la edad que tengas. Así como Josías, podemos lograr todo lo que nos proponemos, no importa la edad que tengamos. Esto lo podemos lograr siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros mismos tenemos ídolos. No es necesario que sea una imagen la que estemos adorando. Nuestros ídolos puede ser el trabajo, las redes sociales, el celular, la escuela. A veces tenemos cosas que ponemos por encima de Dios y eso no es lo correcto. Nosotros tenemos siempre que estar
a la autoridad de Dios. Siempre tener a Dios, poner a Dios en primer lugar, y todas las demás cosas tienen que ser de segundo lugar en adelante. Josías siempre tuvo a Dios en primer lugar y hizo lo recto y lo correcto delante de Dios. A pesar de que era un niño, él limpió la tierra de Israel, porque él sabía que lo que ellos estaban haciendo no le agradaba a Dios. Nosotros también muchas veces hacemos cosas que a Dios no le agradan, pero podemos orar y pedirle a Dios perdón por tener cosas que a Él no le agradan, por adorar cosas que a Él no le agradan, por tener cosas por encima de Él. Nuestra prioridad debe de ser Dios, y Dios nos puede dar la autoridad sobre las cosas que nosotros nos proponemos. Todo lo que nosotros nos propongamos lo podemos lograr, siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Pero para que sea la voluntad de Dios, debemos de hacer lo correcto delante de Dios. Siempre debemos de vivir conforme a su voluntad, así como Josías lo hizo. A él, desde los 8 años, empezó a reinar y siempre hizo lo recto delante de Dios. Si hemos estado leyendo que todos los demás reyes que estuvieron en Israel no hicieron lo recto delante de Dios, pero él sí hizo lo correcto delante de Dios. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Fue limpiar Israel y quitar todos los ídolos que ellos tenían, todos los ídolos que ellos habían puesto por encima de Dios. A pesar de que sabían que eran libres, gracias a Dios, aún así ellos siguieron adorando a sus imágenes. Y muchas veces es lo que hacemos nosotros, a pesar de que Dios nos ayuda a salir adelante de alguna situación o de alguna enfermedad, se nos olvida y volvemos a hacer lo mismo. Volvemos a poner las cosas por encima de Dios. A veces pedimos un trabajo y cuando Dios nos da ese trabajo, ya no nos da tiempo de venir a la iglesia o hacer alguna actividad dentro de la iglesia o hasta leer la Biblia. ¿Por qué? Porque estamos cansados, porque no nos da tiempo. Pero debemos de poner a Dios por encima de todas nuestras cosas. Dios debe de ser nuestra autoridad y debemos de vivir conforme a su voluntad. Como lo hizo Josías, que a pesar de que era un niño, siempre hizo lo recto delante de Dios. Y si él, que era un niño, se logró hacer todo lo que se propuso, pues nosotros también lo podemos hacer. Hacer lo que nos propongamos, siempre y cuando sea la voluntad de Dios y vivamos conforme a su voluntad. Yo los invito, hermanos, a que siempre vivamos conforme a la voluntad de Dios y hagamos las cosas correctamente. Que leamos la Biblia, que estemos en adoración, en oración, que alabemos a Dios. No es necesario que vengamos aquí a la iglesia para poder alabar y adorar a Dios. Lo podemos hacer desde nuestras casas. Hay que vivir conforme a la voluntad de Dios. Bueno, pues vamos a orar para terminar nuestro devocional del día de hoy. Dios, te damos gracias por todo lo que nos das. Y Dios, perdónanos porque muchas veces no te ponemos en primer lugar y ponemos otras cosas como prioridad y te dejamos a ti en segundo lugar. Perdónanos, Dios, ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad y a ponerte a ti como nuestra prioridad. Que tú seas la prioridad, que seas el número 1, que todo lo que hagamos sea conforme a tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que tengan una bonita semana y que Dios los bendiga.